Hola, buenas noches. Noche de viernes a sábado. Realmente son horas complicadas, creo que no vamos a sorprender a nadie. Son programas complicados que a veces reflexionamos sobre si son necesarios o no. Y tras el programa de ayer, pues hemos tenido dudas de si seguir con el afán crítico, digamos, o intentando explicar las historias o intentar un poco conciliar, digamos, la situación que hay, que no olviden que es la más grave que ha existido desde el principio de la democracia en este país. Hablamos ya de más de 200 muertos oficiales, cientos de desaparecidos, algunos empiezan a calcular que la cifra real de muertos puede estar por encima de los 500, y con estos datos ni un Consejo de Ministros especial, con ministros, vicepresidentes, hablamos de la señora Yolanda Díaz, que se han ido de vacaciones, una falta de respeto total a los muertos, a los que pueden haber estado vivos muchas horas y nadie se ha preocupado por ellos, un abandono total y el detalle. Porque al final saben que a nosotros nos gustan los detalles, el detalle fundamental de todo esto, en lo que hay que fijarse, no tanto en las palabras, sino en los hechos. ¿Quién de ustedes ha visto a Sánchez, a Mazón, a cualquiera de estos líderes políticos pisando el terreno en el día de hoy? Ninguno se ha atrevido a ir a la zona cero, ya no hablamos de Paiporta, cualquiera de las localidades afectadas, ninguno se ha atrevido a ir. Si esto no debe ser un cisne negro, que no lo sea nada. Es una situación que debe significar la salida inmediata, no solo, obviamente, del presidente autonómico, no solo también del presidente del gobierno. Es una situación inesperada donde han demostrado su incapacidad para gestionar todo este desastre existente. Cero coordinación, críticas de unos a otros, en fin, cosas de las que vamos a ir hablando durante el programa de hoy, detalles, consejeras que piden perdón tras meter la pata, algo bastante inasumible. Países terceros, no son los que ofrecen medios, sino otros como Francia, que ofreció medios y han confirmado hoy que el gobierno, por la voz de Marlaska, negó que se enviaran medios de rescate. Presión que parece que ha logrado, vamos a decirlo así, que el ejército envíe más tropas, no por obviamente la voluntad de los militares, que si fuera por ellos estarían todos ya desplazados a la zona, sino por la incapacidad de una ministra, aquella que hablaba de 5.000 años, que ha demostrado estos días que es una auténtica vergüenza que siga en su cargo un minuto más. La ha llamado hoy la portavoz del gobierno de la Generalitat desleal. Una intolerable deslealtad de la ministra Robles. Si solo fuera eso, pues dirías, oiga, pero es que detrás hay cientos de muertos que parece que a este gobierno le importan bien poco. Que nadie dude, por cierto, que esto no va tanto de uno o de otro, va de todos, porque la incapacidad la han demostrado el gobierno autonómico como obviamente el gobierno central. Descoordinación total, y si les parece empezamos hablando de ese detalle que nadie, hoy será un monotema nuevamente, seguramente mañana será otra vez otro monotema sobre el tema de esta catástrofe en Valencia, la peor de la historia de la democracia. Aquí saben que no vamos a decir datos y tal, porque al final eso lo tienen en muchas fuentes de información. Y lo que nos gusta a nosotros es centrarnos en análisis. Y hoy, por cierto, en la fase final vamos a intentar, recordarán que ayer hablamos de tres hitos fundamentales en una gestión de crisis. Primero, enviar fuerzas de choque. Hablamos de medios acorazados y medios aerotransportados. No en la medida necesaria, pero parece que tras las críticas existentes en el gobierno empieza a movilizarlos. Luego hablamos de las medidas inmediatas, que eso es un fracaso rotundo. No puede ser que haya localidades que luego de 3 días no haya ido nadie todavía allí.
Y miren que es fácil, porque si tú el primer día, las primeras horas, despliegas una fuerza aerotransportada, estamos hablando de distancias mínimas. Dejas 12 militares en cada una de las localidades o 24 para coordinar, como decíamos ayer, con un centro operativo de base, coordinados entre todos, y en apenas 2-3 horas tienes controlada la situación. Algo básico en prácticas militares, que está claro que estos gobiernos no solo desconocen, sino que ni escuchan a quienes saben. Y decíamos que el otro fundamental era la cadena de suministros, algo que no está funcionando y que está funcionando gracias, y hablaremos al final del programa, pues a empresas, gremios, etcétera, que están apostando por trasladar con sus propios recursos equipos, alimentos, etcétera. Hoy hemos conocido que desde Andalucía se va a enviar contenedores de aceite de oliva para repartir en las poblaciones. Y todo, fíjense, no por iniciativa del gobierno, no, por iniciativas privadas. Sí que les explicaremos al final del programa que todo aquello que se quiera llevar allí en gran cantidad, hablamos de gente que esté en contacto con gremios, etcétera, etcétera, se necesita ropa, se necesita obviamente alimentos, etcétera. Es importante que se coordinen para que no encima lleguen allí y no les dejen pasar. Porque en esa descoordinación total que estamos asistiendo, hemos vivido hoy un escenario, diríamos, dantesco. No queremos hablar tanto del interior de la situación, que tenemos bastantes reports, no solo gráficos, sino de mensajes, llamadas de gente que está allí, que nos explica auténticas cosas que a veces se nos puede incluso escapar de la realidad. Nos explican la desatención total en el día de hoy, tercer día, ojo, tercer día de sol. Ya veremos si se complica el tiempo las próximas horas, cómo va a ser, donde la queja habitual es obviamente la falta de coordinación, el descontrol total y que nadie parece esté al mando. Algo que desde el principio nosotros hemos comentado que es fundamental en una situación de crisis, el liderazgo, no existe. No existe además no solo institucional, sino no existe como personas. Nadie ha visto a Mazón, a Sánchez en la zona cero. Ni lo han visto ni lo van a ver, vamos a ser sinceros. Son unos miserables cobardes, así de claro. Son unos cobardes que se refugian en el despacho y que no tienen ningún afán, ninguna voluntad, ningún deseo de verse retratados por la gente que está en lo que algunos medios británicos incluso llaman un cementerio al aire libre. Es una catástrofe brutal, la mayor, hemos dicho, de la historia de la democracia de este país y seguramente la mayor en Europa desde hace decenas de años. ¿Y dónde están nuestros líderes? Pues refugiándose en estúpidas fotos como el presidente Sánchez, que si voy a EMET, que si voy a no sé qué, a Protección Civil, sin hacer nada. ¿Dónde está Mazón con su chalequito? Pues 3/4 de lo mismo, recibiendo al ministro Marlaska, mientras le ningunea, le insulta, se mea encima de los muertos y Mazón sonríe. No sé de dónde ha sacado el PP a este personaje, pero está claro que personajes como estos sobran en política. Y a nosotros nos da igual que sean de un color u otro. Lo que estamos asistiendo estos días es al descrédito total de la clase política y a una situación que muchos denominan cisne negro, que es cuando pasa algo imprevisible y todo cambia de rumbo. Esto puede llevarse por delante al gobierno. Debe llevarse por delante al gobierno, pero debe llevarse también una parte del sistema que se ha demostrado funciona
rematadamente mal. Hoy, en esa descoordinación, los que más han trabajado han sido esos vecinos que se han aproximado andando 30, 40, 50 minutos a hacer lo que en principio debería haber hecho el Estado. Llámese ejército, llámese protección civil, llámese quien quiera. Intentando limpiar calles, etcétera. Un esfuerzo que hay que reconocer, pero un esfuerzo que, con todo el respeto, pues sirve para bien poco. Porque entenderán que no es lo mismo que con 10 palas se dediquen a limpiar 20 ciudadanos de Valencia o de donde sea, a que venga un equipo operativo a hacerlo con un equipo acorazado, vamos a decirlo así de claro, sacando coches, etcétera, etcétera, etcétera. No es la imagen de un país serio que sean sus propios ciudadanos los que tengan que responder ante la inacción del Estado. Nadie mandaba, nadie dando órdenes, nadie controlando la situación. Hay cadáveres en muchos lugares y lo peor, hay zonas donde todavía no se ha entrado. Claro, enviar 500, 1000 o 500 más militares de la UME, pues al final es una cifra ridícula para una situación de la extrema gravedad que hemos asistido. Y como parece que algunos creen que tanta gente lo que hace es explicar historias y explicar el desastre de lo que pasa, pues lo que ha decidido la autoridad es prohibir las entradas hasta la medianoche del domingo a toda aquella persona no autorizada. Sensación que quieren callar lo que la gente está explicando, que quieren ahogar a los habitantes con pocos recursos. Sigue sin haber agua, sin haber alimentación, y hay una cosa que creo que todos vamos a entender rápidamente. Los cadáveres a los 3 días pues son foco de infecciones y ojo a esa situación. Estamos delante de un escenario catastrófico que parece que nadie es capaz de entender en las administraciones tanto del Estado como de la autonomía. ¿Y qué quieren que les diga? Para tener esto, pues mejor que se vayan todos fuera, porque si el grave problema es de quién son las competencias, que es lo que ha querido transmitir hoy la ministra Robles, las emergencias corresponden a la Generalitat, no al gobierno. Si esa es la respuesta ante una crisis con seguramente más de 500 muertos, señora Robles, Margarita Frangüesa, váyase a la mierda. Usted será ministra de Defensa, pero usted no defiende a nadie. Usted es una miserable cobarde que elude su responsabilidad y que elude dignificar al ejército al cual está al mando. Desgracias en cualquier país. Enviamos urgentemente en 24 horas miles de soldados y operativos. Desgracias en España. Apenas 3 horas. En algún caso, algún cuartel a menos de 1 hora, los tenemos encerrados sin dejarlos ir. Todo respondiendo a una estratagema claramente política, donde ha importado bien poco la salud y peor, la vida de los ciudadanos afectados. A ese cinismo de Robles, porque no hay que llamarle de otra manera, lo coherente es que hubiera respondido al momento el presidente valenciano, el señor Mazón. Pero el señor Mazón estaba preocupado por recepcionar con alegría a los ministros como si fueran las fiestas de Navidad. ¿No ha sido capaz el señor Carlos Mazón de presentarse a estas alturas todavía sobre el terreno? ¿No ha sido capaz, acojonado, de pisar las calles de las localidades de su comunidad? Un rastrero miserable. Perdón, señor Mazón, pero las cosas hay que hacerlas así. Ha tenido la oportunidad de liderar una situación complicada
y se ha convertido en una alimaña de las de peor clase. Es obvio que el pánico recorre ahora mismo a esta gente, que se jodan, perdón, Mazón, Sánchez, ministros, porque se dan cuenta, como decíamos, que este acontecimiento inesperado puede cambiarles totalmente la vida. Y ojalá sí suceda. Puede llevarles a eso que se denomina un cisne negro, donde algo excepcional gira el rumbo de los acontecimientos de la forma más imprevisible. Y es obviamente los cisnes negros en política, aunque es un concepto económico, generan incertidumbre y pánico en cualquier actividad política. Si Mazón no es capaz de pisar el terreno, Sánchez, ¿qué les vamos a decir? Utilizó 2 helicópteros, un avión para ir a Valencia y quedarse lejos del escenario dantesco que estaba en ese momento existiendo. Él y sus ministros no han sido capaces tampoco de pisar el terreno. Y hombre, y algunos entendemos que ese detalle denota no solo una práctica política vergonzosa, sino denota un miedo escénico al que le dirán. Porque se imaginará Sánchez, cobarde, Mazón, cobarde, Marlaska, cobarde, Robles, cobarde y desleal. Que si van por el terreno no serán recibidos con vítores. La gente, cuando no tiene agua, cuando no tiene asistencia, cuando han sido abandonados por aquellos a los que crujen, curiosamente, a impuestos, a los que crujen a respetar las normas, no pueden ser jamás respetados. Jamás respetados. Deben desaparecer de la política de forma inmediata. Y obviamente aquí cada uno tiene su responsabilidad. Porque la responsabilidad, obviamente, del gobierno es superior a la responsabilidad de cualquier comunidad autónoma. Porque las reflexiones de Robles y luego de todos esos medios prostituidos de que no, es que tiene que pedir permiso la Generalitat. ¿Qué pasa? Que si mañana hay un terremoto en Barcelona, por decir un ejemplo, y si lo hay, ojo, que nosotros de esto no sabemos nada, que apenas estamos en Barcelona, y se cae todo, y desaparece hasta el presidente de la Generalitat. Como no está, nadie pide nada, el gobierno se queda con los brazos cruzados y no envía a nadie. Eso es lo que piensa Robles, que es la política. Eso es lo que piensa el gobierno de Sánchez, que es la política. Son unos criminales. No solo una trama criminal corrupta, sino unos criminales con los ciudadanos de este país. Y hay que decirlo bien alto. Criminales. Porque en una situación como la actual se coge el problema desde el primer minuto y se trabaja para solucionarlo. Se despliega, como decíamos, los acorazados, la división orugas, bulldozers, todos esos temas, se limpian las calles, se despliega la aerotransportada, los 70-80 helicópteros que están activos, se deja en cada localidad equipos militares de 20, 30, 24, 36, lo que les da la gana, lo que se considere oportuno, al mando de alguien, se coordina toda la labor y no se deja a la gente abandonada como está sucediendo aún al tercer día. Porque para eso pagamos un Estado. Para eso pagamos todos un Estado. Para que cuando haya un problema funcione. Y está claro, lo dijimos el primer día, que estamos delante de un Estado fallido, de un régimen autonómico fallido, de unos políticos fallidos, de unas personas, y es lo más triste, fallidas. Porque miren, un político puede jugar a política, nadie la va a negar, pero cuando pone por delante cientos de cadáveres para intentar lograr su fin,
Hombre, a nosotros nos parece además de asqueroso, nos parece de una bajeza increíble. Y es lo que están haciendo a día de hoy la clase política. Además, vienen desde fuera. Ya decíamos ayer El Salvador, Argentina. Hoy se ha sumado un ministro francés que ha dicho que habían ofrecido 200 especialistas y el gobierno se ha negado. Luego, además, Marlaska ha justificado diciendo que nosotros solucionamos estos problemas. ¿Cómo coño los está solucionando Marlaska? Nos gustaría que hoy se quedara usted a dormir en Paiporta, sin luz, sin teléfono, sin agua. Señor Sánchez? Luego lo escribe en sus memorias. Bueno, se lo dicta aquella fulana y escribe otro libro. ¿Ustedes de verdad creen que esto es política? ¿Ustedes de verdad creen que así se protege a los ciudadanos? Porque el cinismo de las palabras de Robles, que hemos comentado antes, las emergencias corresponden a la Generalitat, no al gobierno, pues como ha recordado Ruth Merino, la portavoz de la Generalitat, es intolerable y una deslealtad de la ministra cuando hay muertos sobre la mesa. Porque esto va de muertos. Y es cierto que con las presiones y las quejas se ha logrado que el ejército duplique sus miembros. Apenas eran 500, hoy dicen que 500 más, mañana 500 más. No, hay que enviar miles de soldados porque no puede haber ni zonas descontroladas ni zonas que queden fuera de control. Esto, como escenario de guerra, que decíamos ayer, ha pasado a ser un centro operativo militar. Y a quien no le guste, que se rasque. Los civiles políticos han demostrado una profunda incapacidad para gestionar este escenario de guerra. Triste, pero claro. En estas circunstancias, solo los equipos militares saben gestionar lo que está sucediendo. El ejército tiene que tener un mando directo y suprimir a todos esos políticos, de mierda, que no valen para nada. Y luego ya veremos si la justicia estima que aquí ha habido alguna cosa excesiva o no. Hoy ha habido momentos lamentables, como esa consejera Montes del gobierno de Mazón, que ha dicho que los familiares se queden en casa, los familiares de los muertos se queden en casa esperando, que ya les avisarán. Palabras, no sabemos cómo calificarlas, pero la tipa, vamos a decirlo así, vamos a intentar mantener las formas hoy. La tipa ha pedido perdón al cabo de un rato, en un vídeo. Señora Montes, no sabemos dónde cojones sale usted. Pero cuando se falta el respeto a los muertos y a sus familiares, no se pide perdón. Bueno, quizás sí que se pida perdón, pero también se dimite y una se va a la puta calle. Y si hubiera un gobierno con carácter, hubiera sido cesada antes de pedir perdón. Pero Mazón está acomplejado, está superado. Sabe además que ya no tiene el respaldo del equipo de Feijóo. Realmente Mazón nunca ha tenido el respaldo del equipo de Feijóo. Saben que sería del equipo de Ayuso. Y Ayuso, que tiene un equipo bastante inteligente, no está diciendo ni una palabra a su favor. Porque son conscientes de que aunque la operación del gobierno podría tener como fin eliminar a Mazón, las cagadas de Mazón son suficientemente graves para que desaparezca de la línea política. Quizá pierde un aliado la señora Ayuso, pero está claro que en esta crisis esto ya no va de aliados. Para mucha clase política va simple y llanamente de sobrevivir.
Porque imaginarán que con 500 muertos, con 600, con 700 muertos, va a ser muy difícil que ningún gobierno pueda permanecer en su lugar. Y esto hablamos hoy que aquello que llamábamos fuerzas de choque parece que se han empezado a mover con pocas cifras todavía. El tema de la inmediatez, pues, ¿qué quieren que les diga? Está cada vez más difícil. Y el tema de la cadena de suministros, pues ha sucedido una cosa muy curiosa. Se ha abalanzado un montón de gente de Valencia con toda la buena fe, no solo ayudar en la limpieza, viendo que no había nadie desplazado, muchos lugares abandonados, y han llevado agua, medicinas, etcétera, etcétera. Todo hay que decirlo de una forma, y lo decimos con todo el respeto, voluntariosa, pero obviamente no es lo ideal en una zona de conflicto que aparezca la gente, aparte por el riesgo que puede haber, que aparezca la gente para ayudar. Y claro, el gobierno autonómico ha decidido prohibir hasta medianoche del domingo la entrada de particulares, vamos a decirlo así, en las zonas afectadas. Una medida que si hubiera desplegados 18.000 militares, pues nosotros podíamos entender. Pero habiendo los que hay, ¿cómo puñetas van a tomar esas medidas? ¿Qué van a dedicar? ¿A militares a controlar quién entra y quién sale? En vez de estar dedicados a ayudar a la gente que aún se está muriendo. ¿Van a ser tan vergonzosos de hacer eso? ¿Van a prohibir que lleguen cadenas de suministro cuando ellos no lo están haciendo? Ante todas esas contingencias, hay que empezar a pensar, algo que no hace obviamente ni el gobierno autonómico ni el gobierno central. Y hoy hemos empezado a conocer iniciativas que creemos que hay que remarcar con fuerza. Algunos gremios de España, algunos colectivos, pues han decidido enviar las próximas horas, pues cadenas, convoys, vamos a decirlo así porque hay que hablar en términos militares, convoys, pues por ejemplo, desde Andalucía de aceite de oliva en contenedores. Todo eso que creemos que son medidas excepcionales, que son medidas, por cierto, donde no meterá la mano Ábalos, ni Coldo, ni nadie de esos, porque son medidas desde el corazón y a las que hay que agradecer, como hemos hecho nosotros. Son medidas que hay que intentar coordinar el máximo posible. Nosotros hemos recibido, no sé si decir la palabra bastantes, pero unas cuantas peticiones para llevar material tanto de individuales, gremios, etcétera, para ofrecer vehículos, etcétera. Y yo les confieso que no es nuestra labor, obviamente, coordinar estos temas porque se nos va, digamos, un poco de madre. Pero miren, nosotros creemos que en situaciones excepcionales todos tenemos que arrimar. Y ya hemos empezado durante el día de hoy pues a intentar coordinar entre 2, 3, 4, 5 equipos para intentar que lleguen esas ayudas de la forma más eficaz. Invitamos aquí a cualquiera que sea de algún gremio, etcétera, etcétera, que puedan hablar de convoys. Y lo decimos con todo el respeto, no es lo mismo llevar un coche cargado de botellas de agua, pues que el gremio, que no sé si existe de agua, pues diga, oye, nosotros vamos a llevar 125.000 botellas de agua. No tiene nada que ver. Los dos voluntariosos, pero son elementos diferentes, porque entendemos, y así se está haciendo, que todos esos actos no pueden presentarse en la barrera de frontera de las zonas conflictivas, porque lo único que van a hacer es retrasar las entregas y en algunos productos, pues incluso perecederos, podrían perjudicarse. Hay que intentar coordinar todos esos esfuerzos. ¿Qué es lo que están haciendo estos gremios ya con autoridades locales? Y es a lo que invitamos a todo el mundo, que llevar o organizar cadenas de suministros sin tener claro dónde se pueden depositar puede ser un error. Desde aquí, y no diremos la palabra
no sabemos qué palabras usar, pero miren, aquí hemos hecho muchas cosas extrañas a lo largo de 5 años, pero no nos va a venir de intentar poner más tiempo todavía para coordinar a cualquiera de cualquier punto de España que considere que pueda aportar directamente y brindarle los contactos necesarios para que esa mercancía pueda llegar directamente a los afectados. Obviamente hablamos principalmente de ropa. Piense que estamos hablando de solamente semanas o más o meses, donde una zona devastada va a seguir habiendo gente. Algunos olvidan, por cierto, que Paiporta, y muchos consideran que es la zona cero, tiene 26.000 habitantes. Recuerden Elvas, la famosa Elvas. Alves para nosotros apenas tenía 15.000. Y allí se juntó toda la trama de Sánchez, su hermano, Víctor Aldama, etcétera, etcétera. No estamos haciendo un lapsus, es para que lo entiendan. Pues aquí, casi el doble de habitantes. Personas normales, personas que han perdido su casa, que han perdido, obviamente en muchos casos, su empleo, sus negocios, sus familiares. Esto no va a durar 2 días. Con todo el respeto, esto no es La Palma, donde recordarán, el presidente se paseaba cada 4 o 5 días. Aquí ni se atreve a salir a la calle. Decíamos, nosotros ponemos nuestro grano de esfuerzo, grano o granazo, no sabemos cómo decirlo, y podemos coordinar cualquier entrada que se pretenda en las zonas conflictivas. Solo deben contactarnos, bien por email, por mensaje, como está haciendo mucha gente, por Twitter, por mensaje directo, por email, etcétera, indicándonos, miren, somos de esta gente y cómo lo podemos hacer. Nosotros directamente les daremos el contacto de gente que se está dedicando a organizar los convoys para que todo llegue a su justo punto. Y por suerte, miren, aquí ni juegan Ábalos, ni juega Coldo, ni juega Aldama, ni juegan chorizos. Aquí solo hay gente de buena voluntad que ve una situación extraordinaria y que piensa que todos hemos de intentar aportar algo. Decíamos que mañana seguramente volveremos porque nos da esa sensación extraña de que dejar de escucharnos un día puede ser abandonar, y aquí no vamos a abandonar a nadie. Aquí vamos a estar hasta el minuto que sea necesario para intentar transmitir lo que pasa y para intentar analizar un día como ayer con más dureza, un día como hoy con más servicio público, todo lo sucedido y que está sucediendo a día de hoy. Hemos hablado hoy con gente, con bastante gente de la zona. Ánimos a todos. Sabemos que decir ánimos es una gilipollez, vamos a decirlo así, claro, pero poco más podemos decir que buenas palabras, pero vamos a intentar también que haya buenos hechos y que sirva todo esto para que las penas, los dolores, las desgracias sean más cortas. Para intentar no sustituir, obviamente, al Estado, a la comunidad, porque ya han quedado en ridículo, sino para apretarles que su obligación es estar con todos. Y esa obligación la están incumpliendo desde el minuto 1. Hoy decíamos en redes que algunos se extrañaban por la expresión, decíamos Cisne Negro 2, segundo día, porque el concepto de cisne negro no apareció al principio, apareció tras ver la incompetencia de los gobiernos. Cada uno que entienda lo que tenga que entender. Mañana será el tercer día de cisne negro y ya veremos por dónde se mueven las cosas. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana. Les hemos dicho, cualquier cosa nos tienen aquí. Animar a la gente de Valencia. Tenemos
cientos de oyentes allí, no vamos a negarlo, es la tercera ciudad con más oyentes de este canal. Intentamos estar con todos ustedes. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.